Que la paz, el gozo de Dios esté con todos nosotros hoy y siempre. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una bendita Trinidad en perfecta comunión. Dios es de todos y de todas, de todos los pueblos, de todas las gentes, de todas las culturas. Dios nos ha transmitido y nos sigue transmitiendo la gratuidad de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su gracia. Y nosotros, que hemos acogido por la fe al Hijo, a Jesús de Nazaret, a Dios le adoramos y le alabamos. Le alabamos por todo lo que hace en nosotros. Le adoramos por todo lo que Él es, lleno de gloria y de verdad. Queremos que por la acción de su Espíritu y de su palabra en nosotros, su luz nos llene y que cada rincón de la tierra sea llenado de esta luz divina. Que cada rincón de nuestra alma sea bendecido, llenado por la luz de Jesucristo. Que Él nos bendiga. Él, la luz del mundo, ahora y por siempre nos guíe. Amén. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla luego y todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltará las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensato a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en la senda antigua, para que camine por senda y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo,
Les mostraré la espalda y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Amén. Lectura en la epístola del apóstol Pablo a Filemón en los capítulos 9 al 21. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey a marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. Dios, el Señor Jesucristo, es el mayor bien que un ser humano puede tener en la vida. Jesucristo y su reino como mayor bien. Dios como mayor bien para el ser humano, para el pueblo de Israel, como hemos visto en la lectura del profeta Jeremías, pero Dios como mayor bien para todos los seres humanos. Hemos visto esa soberanía de Dios, paciencia y bondad de Dios en el relato del profeta. Dios quiere formar nuestras vidas conforme a su propósito. Un propósito perfecto, bueno, lleno de verdad y además que redunda en nuestra dicha, en nuestra paz y en la plenitud como seres humanos. Ya había dicho
el profeta que los pensamientos de Dios son más profundos, mejores, incluso que nuestros propios pensamientos para nosotros mismos. Esa imagen tan hermosa, tan plástica de Dios como un alfarero, es Israel, pero también nosotros, los cristianos y los no cristianos, como una imagen de barro que Dios ha querido trabajar para conformar en nosotros más y más la semejanza de Jesús. Como dice el apóstol Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La dureza del corazón de Israel era un impedimento para que Dios estuviera formando a este pueblo según el carácter que Él quería, según sus propósitos divinos. Israel tenía que haber sido un pueblo mejor que los demás pueblos. No bastaba con que fuera igual, tenía que ser mejor. Sin embargo, no solamente es que era igual que los demás, sino que era peor en muchos casos que otros pueblos. Y los mismos males que se hacían en otras naciones y en otros pueblos y reinos también se ejecutaban en Israel. Las mismas injusticias, muertes, latrocinios, nepotismos, etc. Y este barro era tremendamente duro, que no se dejaba moldear. Dios, en su bendita paciencia, quiere seguir trabajando en el torno de la rueda como alfarero para moldear y que tenga una forma hermosa este pueblo. También nosotros, también la humanidad. Hay, por lo tanto, un mensaje de bondad. Claro, si este pueblo no se deja moldear y los seres humanos no se dejan guiar y crear en ellos un propósito superior, una humanidad superior, un alma y un corazón mejor, entonces, pues viven según las consecuencias que esta rebeldía y resistencia y dureza del corazón producen. Pero el mensaje, como decimos, del profeta es un mensaje de bondad de Dios, listo para perdonar, restaurar, en cuanto que haya un arrepentimiento, como nos ha dicho el profeta Jeremías, una vuelta real a Dios, un ponerse en las manos divinas para ser bendecidos, pero también para ser influidos. No perdamos de perspectiva que esta acción de Dios en nosotros, como alfarero, realmente nos transmite las bendiciones de lo que es la divinidad, sin llegar a hacer de nosotros dioses, pero sí con una humanidad plena, más y más semejante a la divinidad. Sí, se trata de ser sensibles y abiertos a la acción de Dios, a la acción del Espíritu de Dios, en este caso en nosotros, los cristianos y las cristianas. No dejando de escuchar la voz de Dios para tenerla en cuenta en nuestra praxis y además con unas actitudes de humildad, de colaboración con Dios, para que cree en nosotros el ser humano, la persona que siempre ha deseado según su propósito. El Señor nos guíe por medio de la palabra en este momento y que sigamos abiertos a su proceso creador en nosotros. Sí, estamos diciendo que Dios y que Jesús es el mayor bien para el ser humano, cosa que nos ha mostrado en la vida de la praxis de un hombre llamado Onésimo. El apóstol Pablo ha escrito una carta a Filemón, un compañero, un hermano de Pablo en la fe en Jesucristo, al cual se le había escapado un hombre
Onésimo, que era un esclavo. Este esclavo huido había terminado en prisión. Y en prisión había hecho amistad con Pablo, y en prisión, en esta amistad con Pablo el apóstol, había llegado a conocer a Jesucristo y se hace cristiano, discípulo de Jesús. Hemos dicho que el mayor bien es conocer a Jesús, entrar y vivir en su reino. Onésimo conoce a Jesús, entra en el reino de Dios y ahora es un hermano de Pablo. Pablo tiene dos hermanos en la fe, una relación fraternal con Onésimo y una relación fraternal con Filemón. Ha llegado un momento en que posiblemente le han dado la libertad o le dan la libertad a Onésimo y vuelve o a devolver obligatoriamente a casa de Filemón. Y ese es el motivo, el trasfondo de la lectura que hemos tenido en esa carta a Filemón. Pablo claramente le instruye a Filemón que le acoja no como un patrón dueño de Onésimo, sino que le acoja como un hermano, como un par, como un igual con él, en una relación fraterna. Que le acoja en la misma manera que acogería al apóstol Pablo si fuera él mismo en persona el que se presentara ante Filemón. Y entonces tiene que haber esa nueva relación de fraternidad entre ellos. Porque es que el Evangelio y Jesús crea nuevas relaciones en los diferentes elementos. En este caso, diferentes y nuevas relaciones sociales y nuevas relaciones entre los seres humanos, en este caso fraternales. La relación entre Filemón y Onésimo no puede estar basada ya ni un minuto más en una relación jurídica amo-esclavo o patrón-dueño-siervo. De ninguna de las maneras. Por eso Pablo insta a vivir en esa reconciliación y en esa fraternidad nueva que ha venido por medio de Jesucristo para los seres humanos. Quizá podríamos preguntarnos si Filemón debería haber renunciado a la tenencia de esclavos antes de recibir esta carta de mano de Pablo. Nosotros, con la perspectiva del tiempo y de la experiencia y del conocimiento y de la historia, podemos afirmar que sí. Andando el tiempo, esto se produjo, entendiendo que a la luz del Evangelio de Jesucristo y del reino de Dios no había lugar ni por asomo, y que era una contradicción clara, la fe en Jesús, la fe de Jesús, confesarse uno discípulo de Jesucristo, el Mesías, el Salvador y el Maestro, y a la vez que esto fuera compatible con tener esclavos, ser dueños de otros seres humanos. Pero ¿qué barbaridad es esta? Claro, que llegado incluso el siglo XIX, todavía nos encontramos con esta mentalidad. Es más, cuando en alguna iglesia hace 15 o 20 años se decidió reconocer que la esclavitud nunca se debería de haber dado en su seno, como se reconoció en algunas iglesias de los Estados Unidos del Sur, algunas iglesias, no contentos con esta declaración de reconocimiento que no se tenía que haber dado a la esclavitud, abandonaron el seno de comunión, no solamente iglesias, sino también a título personal muchos. Pero es que la esclavitud o cualquier otra forma de opresión, de dominación de unas personas sobre otras es absolutamente contrario al Evangelio de Jesucristo. No considerar una fraternidad entre todos los seres humanos, hombres y mujeres, más allá de sus nacionalidades, de sus etnias, es un atentado a la esencia y a la naturaleza del Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo realmente le dice: acógele como un hermano fraternal. Y esto es realmente un misil a la línea de flotación de la institución de la esclavitud en aquel tiempo o en cualquier otro tiempo. Una fraternidad. Porque el mayor bien
no es el control de otros seres humanos o poseerlos, sino el mayor bien es el conocimiento de Jesucristo, es el reino de Dios, el mayor bien al que puede aspirar cualquier ser humano. Esto es lo que nos ha mostrado el gran evangelista Lucas en el texto del Evangelio de hoy. La radicalidad del reino de Dios, el mayor bien, es el seguimiento a Jesús, el conocimiento de Jesucristo. Y es que ser discípulo de Jesucristo significa un valor tan absoluto que ha de determinar la forma en que se relacionan los discípulos con otras realidades. Sean estas realidades familiares, sociales con sus semejantes, ideológicas, políticas, no dando a César lo que es de Dios, no teniendo posicionamientos porque los tiene César, pero es contrario ese posicionamiento al que tiene Dios. Por ejemplo, con los inmigrantes, con este tema tan de actualidad, el posicionamiento de los cristianos necesariamente ha de ser el posicionamiento de Dios y no del César de turno. Lo que hemos visto, en definitiva, es que Jesús, en la enseñanza del Evangelio de hoy, está mostrando que este seguimiento a Él y conocimiento y ser su discípulo es un valor tan grandísimo, tan fuerte, que todo lo demás debe de quedar determinado. El amor a Él superior al amor y al compromiso o a la lealtad a la familia. La lealtad a Jesucristo, el amor a Jesucristo, está por encima de todos esos lazos. A veces, por supuesto, la familia coadyuva a bien al desarrollo de la persona. A veces, ciertas situaciones familiares son un impedimento para el desarrollo familiar. Pero no se trata de esto, se trata de que ante el amor a la familia, que se presupone en el Evangelio, el amor a Jesús ha de ser superior. El texto del Evangelio nos muestra en definitiva también que el mundo es injusto por causa de los que aman más las riquezas y el poder. Y no se pueden mantener ataduras que atan y que no liberan al ser humano. De ninguna de las maneras se puede esto mantener. Claro que se calcula, en este caso se ha de calcular, se ha de pensar lo que significa ser discípulo de Jesús de una manera intensa, grande. Jesús quiere una cierta renuncia a esas ataduras que nos impidan un seguimiento profundo, real, de Él, y no ser meramente religiosos. Así es que, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos muestra el texto de hoy de la Sagrada Escritura? Que seamos humildes en las manos del Padre para que nos haga semejantes a Jesús. Onésimo es un maravilloso ejemplo de que el amor cristiano transforma las relaciones humanas y que ello es un signo de la reconciliación con Dios y un signo de la reconciliación con Jesús cuando nos reconciliamos con los demás. El texto del Evangelio nos llama a tener una comunidad de fe cristiana, en el pleno sentido de la palabra, cristiana, basada en el respeto, en la igualdad, en la dignidad, en el valor, donde todas las barreras culturales e ideológicas construidas por nosotros han sido derribadas. Y esa barrera de separación humana ha sido derribada por la gracia del Evangelio de Jesucristo, por el amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones. El Evangelio nos ha hablado de construir, claro, de construir, porque implica perseverancia, porque implica renuncia, porque implica entrega. Entrega al reino, entrega al Rey, a Jesús. Nos ha hablado el texto del Evangelio también de luchar, de enfrentar y de vencer egoísmos y de renunciar a tentaciones
en favor de uno mismo. Que el Evangelio nos lleve a toda verdad, a toda certeza en Jesús, porque realmente lo que el Señor quiere es que la gloria del discípulo sea siempre participar en la vida y en la misión de Jesucristo. Participemos de su vida en comunión con Él, con lo que esto implica de valores, de criterios, de acciones y también en la misión, siendo luz y siendo sal en la tierra. Que Él nos bendiga. Amén.
Muy queridos hermanos y queridas hermanas, nos despedimos. Y para ello imploramos la bendición de Dios. Por ello queremos decir juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy y por siempre, que esté con toda la humanidad, con todos los seres humanos de la tierra, especialmente con aquellos que sufren. Amén.